Maguandáspera, Tartata Juan Reyes Sánchez, la par familia Reyes Sánchez. Yash Koruchkan Anji Kulinira Shinsa Yawan Yarak Nueva York Yaraksa. Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse, por aguantar el calorcito que está haciendo en Zamora, Jacona y alrededores. Nos da mucho gusto poder platicar con ustedes esta tarde acerca de un fenómeno que, como sabemos, es un fenómeno social que, como sabemos, es muy dinámico, donde intervienen una gran cantidad de variables y que podemos concebirlo, por lo tanto, como multicausal. Estoy hablando de las migraciones. Fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo. A millones de personas de todos los estratos sociales, de todos los estratos culturales, de todos los estratos económicos. Esta conversación o conversatorio que estamos proponiendo una vez al mes por las tardes y que llamamos Norparicuni, pretende visibilizar las voces, visibilizar las narrativas, hablar de las experiencias de quienes atraviesan estos procesos migratorios en un contexto donde la multiplicidad de experiencias enriquece la comprensión y el entendimiento de las realidades sociales actuales. Al abordar la migración desde distintas perspectivas, buscamos promover una mayor empatía, una mayor comprensión sobre los factores que impulsan la migración. Nos gustaría también con esto combatir los estereotipos, los prejuicios, mediante el análisis de testimonios reales y finalmente nos parece contribuir a la construcción de miradas sociales inclusivas que busquen pues responder a las necesidades de tanta emergencia de las poblaciones migrantes actualmente. A nosotros nos parece, cuando digo nosotros estoy hablando de José Roberto González y de su servidor, nos parece que una mirada comprensiva de las migraciones es importantísima, es esencial para reconocer la diversidad de realidades que configuran el movimiento migratorio y también para promover una cultura de respeto, una cultura de empatía, una cultura de solidaridad. Norparicuni, cruzando el norte o cruzando al norte, tiene precisamente ese objetivo, generar un espacio de diálogo, un espacio de reflexión sobre las migraciones indígenas principalmente, con énfasis en las migraciones purépechas. Y lo haremos integrando diversas narrativas, diversas experiencias de vida que nos permitan comprender las complejidades y los desafíos de los procesos migratorios en la actualidad, orientándonos hacia la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio y en particular a esta tarde donde hablaremos de un tema que hemos titulado de la negación a la aceptación, migración creciente y recurrente de trabajadores con visas H2A, con la participación del doctor José Roberto González y, si logra conectarse, del doctor José Ramón Gómez. José Roberto González Morales es historiador, licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es maestro y doctor en estudios rurales por el Colegio de Michoacán. Terminando el doctorado, realizó un postdoctorado en el Colegio de México. Ya es autor de varias publicaciones, tiene un libro, varios capítulos, varios artículos académicos y periodísticos que tienen que ver con la migración internacional de México a Estados Unidos
y particularmente sobre los trabajadores agrícolas purépechas contratados con visas H2A. Actualmente, Roberto es postdoctorante en el Colegio de Michoacán. José Ramón Gómez García es licenciado en Desarrollo Regional por la Universidad de Guanajuato. También es maestro y doctor en Ciencias Sociales en el área de Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán. También cuenta con publicaciones en revistas, capítulos de libro, con temas que tienen que ver con el neoliberalismo y su impacto en el medio rural mexicano. Actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en el Departamento de Geografía Humana y Ordenación Territorial en la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, en este Nor Paricuni, abordaremos cómo las políticas neoliberales impactaron al medio rural mexicano y cómo, a raíz de ello, han emergido nuevas modalidades de migración agrícola documentada con visas de trabajo, con visas H2A. Para ello, José Ramón y José Roberto se centrarán en dos casos principalmente: la comunidad purépecha de Comachuén, en Michoacán, y el ejido San Nicolás de los Agustinos, en Guanajuato. A lo largo de este conversatorio vamos a explorar las causas que han propiciado la creciente migración de trabajadores agrícolas temporales, las condiciones en que se realiza esta migración y los efectos socioeconómicos y culturales, tanto en las comunidades de origen como en las de destino. Además, nos detendremos un momento para reflexionar sobre el panorama actual de la política migratoria en Estados Unidos, que desde el primer mandato de Trump y sobre todo en este segundo periodo, se ha caracterizado por un discurso y unas medidas muy restrictivas hacia la migración en general y particularmente, desde luego, hacia la migración sin documentos, a la migración indocumentada, aunque como veremos, el programa de visas H2A ha seguido en franco crecimiento. Este fenómeno ayuda a entender por qué trabajadores de ambos contextos, tanto indígenas como campesinos mestizos, han recurrido de forma creciente a la migración documentada con visas H2A y qué ventajas o desventajas encuentran en este tipo de migración respecto a la migración sin documentos. Entonces, Ramón no se termina de conectar, pero empecemos con una pregunta, estimado Roberto. ¿Podrías explicarnos de manera sencilla por qué han aumentado tanto los permisos de trabajo con visas H2A para trabajadores agrícolas mexicanos, a pesar de la postura tan anti-inmigrante, rígida de Donald Trump respecto a las migraciones? ¿Qué nos puedes comentar? No se te escucha. Hola Gustavo, hola a todo el público que nos observa desde cualquier lugar. Es muy interesante tratar este tema. Voy a tratar de compartir pantalla para dar una explicación. ¿Sí se observa? Bueno, como le hemos titulado con el colega Ramón, de la negación a la aceptación, voy a referir un poco sobre sus antecedentes para entender qué es esto de la migración por contrato con visas H2A y por qué le hemos denominado de esta manera, creciente y recurrente. La migración con visas H2A se remonta sus antecedentes desde la época del programa Bracero. Para la década de los 40, por el contexto migratorio que vivía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pues se generó estos dos programas. Por un lado, el programa Bracero para México, y que la mano de obra se dirigió para la región sureste, y un programa denominado de trabajo extranjero temporal para las Indias Occidentales Británicas,
particularmente para estos países del Caribe, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente, Barbados y Dominica. Y este flujo de trabajadores se dirigió a la región del este, principalmente a Florida, en lo que respecta a la caña de azúcar. Y este programa, pues dura, si se dan cuenta, y si se observan allí en la diapositiva, un lapso de alrededor de 4 o 5 años, y termina, mientras el programa bracero continuó. Sin embargo, para 1952, había todavía una necesidad de esta mano de obra para la misma región, y se crea o se instrumenta una ley de inmigración y de nacionalidad que se llamó McCartney-Ward, la cual buscaba detener los flujos indocumentados. Entonces, para formalizar y establecer un programa legal de trabajadores, pues se instrumenta ahora lo que se va a llamar o denominar como el programa de visas H2. Primero clasificado en H2.1 para el trabajo calificado o sector de servicios, y las visas H2 para el trabajo no calificado, como lo será el sector agrícola. Hasta este entonces, México no forma parte de este programa, porque si vemos, para 1952, todavía México seguía participando en el programa bracero. Sin embargo, para 1986, con IRCA, que se dan varias reformas con el objetivo de regularizar el flujo migratorio indocumentado, que finalmente está en debate en que si funcionó o no funcionó. Dentro de estas reformas, pues se establece el programa de visas H2A y H2B, particularmente para la incorporación de México. O sea, México es a partir de 1986 cuando va a participar en este programa, pero su inicio va a dar hasta 1987. Perdón, ya me fui una más adelante. Bueno, quiero que observemos un poco las gráficas, espero puedan apreciar. De 1987, que tenemos registros en la base de datos que nos brinda el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Oficina de Asuntos Consulares, no hay datos precisos que nos refieran la emisión de visas por países. Como ya señalaba, estaban participando los países del Caribe, principalmente Jamaica. Luego se va a incorporar Guatemala, El Salvador, pero Jamaica y Sudáfrica, que es uno de los países del otro continente, son los que van a estar figurando dentro de esta emisión de visas H2A. De 1887, que es el primer año que se emite visas para México, no tenemos un registro puntual cuántos tuvo México. Digo emisión, más no certificación, porque la certificación es otra cosa. Entonces, a veces las personas que están indagando o refiriendo al respecto confundir eso. Aquí estamos hablando de las visas que se dan, que ya el consulado norteamericano entrega. Y la certificación es aquella que realiza el Departamento de Estado a la empresa que solicita la mano de obra. Antes de continuar con esta explicación de la emisión de visas, quisiera referir que este programa es un programa privado, unilateral, es decir, no participan los gobiernos de México y Estados Unidos en un convenio en el cual se regule el programa, tal y cual como sucedía con el programa bracero. Aquí no, aquí solo el gobierno estadounidense se encarga de certificar y emitir las visas H2A a quienes tengan acceso y quienes son solicitados por la empresa. El gobierno mexicano no incide en lo absoluto. Entonces, aquí es donde van a tener un papel muy importante intermediarios, agencias privadas de empleo temporal, incluso la misma Secretaría ahorita actualmente del Trabajo está participando, pero no incide directamente. Entonces, para que a una persona se le dé una visa H2A, primero el empleador tiene que comprobar que no tiene trabajadores locales disponibles en Estados Unidos y luego solicitar al Departamento de Trabajo una solicitud de visa para que se le autorice y este empleador recurra a mano de obra en el extranjero, ya sea México, El Salvador, Guatemala o Jamaica, dependiendo su perfil, ¿no?
Entonces, es así como funciona este programa. Bueno, como señalaba en un principio, tenemos el registro de visas por país hasta 1997. Hasta 1996 tenemos una emisión de alrededor de 11,000 visas, pero como mencionaba anteriormente, no sabemos cuántas visas le habían emitido a México por cuestiones burocráticas del gobierno norteamericano. Entonces, a partir de 1997, en donde podemos encontrar los registros de visas emitidas por país. Y si vamos viendo, pues inició con muy pocas visas. Y aquí es donde nosotros le llamamos creciente y recurrente, porque vamos a ir viendo cómo va a ir aumentando. Yo he realizado una clasificación de visas, de la emisión de visas, en periodos de 3 décadas. Aquí, en esta primera gráfica, observamos de 1997 a 2006. Si vemos hasta aquí un suceso interesante o una coyuntura clave en el país, de Estados Unidos particularmente, fue el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Entonces, podemos observar que empieza a tener un aumento, pero después tiene un declive. ¿Por qué? Porque se endurecen las medidas de seguridad y hemos supuesto, yo y el colega Ramón, que eso incidió, porque eso lo vamos a detectar en los casos de estudio, en donde hay una disminución de los flujos migratorios indocumentados, en donde también se va a apostar más por la migración contratada. Entonces, en este periodo de 10 años vemos un aumento de 15,000 hasta 34,000 visas aproximadamente. En la gráfica 2 podemos ya ver un aumento en 2007 de 47,000, alrededor 399 visas, y vemos cómo esta línea asciende hasta 123,231 visas emitidas. Insisto, repito, son visas entregadas. Entonces, podemos ver aquí otra coyuntura interesante que sucede con Estados Unidos, la crisis económica de 2008-2009. Que pareciera que diríamos que debería haber habido una disminución, pero no. El flujo migratorio con visas H2 creció y tuvo una baja en los años posteriores, pero a partir de 2012, 13, 14 y principalmente 2015, yo veo que se da un boom de esta migración por contrato y que va a obedecer a varios factores, ¿no? O sea, no afirmamos totalmente cuál es el factor principal, pero hay varias coyunturas que se dan. Y precisamente ya vamos viendo un periodo de gobierno de Donald Trump, en la primera etapa, en donde vemos que esta migración no es rechazada, en donde vemos que esta migración es aceptada. Y luego vamos a pasar a la última década de 2017 a 2023. Bueno, menciono década, ¿no? Ya casi estamos cerca de los otros años que faltan. Y vemos cómo la tendencia sigue al alza. Es increíble, o sea, el incremento que se da de 2015, o sea, en estos últimos años, superó lo que se emitía en las 2 décadas pasadas. Y vemos una emisión significativa y vemos que estando Trump en el cargo, Obama y nuevamente Trump, las visas siguen en ascenso. La emisión de visas es interesante cómo ha sido emitido y como se mencionaba en un principio, no hay un límite. Entonces vemos varios factores aquí también, que hay una demanda muy importante del mercado laboral de la agroindustria y que México ha sido el principal país, y así lo evidencian los datos que nos brinda el Departamento de Estado, que durante 2-3 décadas ha recibido el 93% de visas emitidas, y los otros países han recibido el 7 u 8%, y en los otros países me refiero a Jamaica, Sudáfrica, recientemente Guatemala, El Salvador, Honduras, que se han sumado, ¿no? Pero con un número de emisión mucho más bajo. Bueno, para ir redondeando con esta emisión de visas, yo solo he documentado hasta 2023 porque aún no nos
han subido en la base de datos del Departamento de Estado hasta 2024, porque obedece a un periodo de año fiscal. Entonces, ahorita están nomás disponibles hasta 2023. Yo pienso que en unos meses más ya vamos a saber cuántas visas se emitieron en 2024, aunque la certificación laboral que se ha publicado ya refiere una certificación que rebasa las 300,000 visas H2A, únicamente H2A, no sumando las visas H2B, que son para el trabajo calificado de servicios o de la construcción. Entonces, la tendencia es muy interesante de cómo ha ido a la alza y cómo esta migración es aceptada y no es negada, como se ha venido manejando en los discursos antimigrante, y que pudiéramos ahorita ir matizando cuáles son las causas que ha dado lugar en los casos de estudio y que hemos contrastado con Ramón en un trabajo que está a punto de publicarse, está en un proceso de dictamen, en donde hacemos un contraste de dos comunidades de estudio, como mencionaba Gustavo, una comunidad indígena del estado de Michoacán y un ejido del estado de Guanajuato. Entonces, hay varios factores que nosotros ahí sostenemos y planteamos, y que en la medida que Gustavo siga solicitando algunas respuestas de sus preguntas, iré desglosando. No te escuchamos. Sí, se me olvidó prender el micro. Muchas gracias, Roberto. Has dicho dos cosas, bueno, has dicho muchas cosas interesantes, pero dos particularmente me quiero referir yo a ellas. Una es que, como todos sabemos, Trump desde la campaña amenazó con poner en marcha la mayor deportación de migrantes en la historia de los Estados Unidos. Él hablaba hasta de 20, 30 millones alguna vez. Dijo, la mayoría de los expertos opinaban que iba a ser mucho menos que eso, mucho menos que 11 millones, que es más o menos el cálculo que se ha hecho que hay de migrantes indocumentados allá. Pero independientemente de eso, si la deportación masiva que le llamó Trump realmente hubiera sido efectiva, buena parte de estos inmigrantes deportados iban a ser trabajadores agrícolas. Pon tú que fuera una tercera parte de todos los indocumentados los que están trabajando en el sector agrícola. De todos modos, estamos hablando de 3 o 4 millones de trabajadores. 3 o 4 millones de trabajadores no se compara con 284,272 trabajadores con visas H2A para el trabajo agrícola. Entonces, mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Tú crees que con visas H2A sea posible suplir a toda la mano de obra que presuntamente va a ser deportada en los próximos 4 años, en estos 4 años de la administración de Trump? Porque dijiste también, hay hasta ahora 284,000 visas, pero no hay límite. ¿Quieres decir que no hay límite en el Congreso? Porque el Congreso es quien autoriza el número de visas anuales, según entiendo. Bueno, esa es una pregunta. La otra pregunta tiene que ver con otra cosa que también dijiste, pero que pasaste muy, muy rápidamente. Yo entiendo que un trabajador de Tangancícuaro, por ejemplo, no puede ir al consulado y decir, me quiero contratar con visas H2A, ¿no? Sino que se necesita de un intermediario, de un contratista. Hablaste de contratistas y agencias. Y yo quería preguntarte qué papel juegan entonces estos intermediarios para facilitar o para que los migrantes decidan irse contratados con visas H2A. Que por otra parte, pues en muchos trabajos que he leído yo sobre trabajo temporal, trabajo bajo contrato, pues son vistos como los demonios, los malos de la película, ¿no? Esos contratistas y las agencias. Me gustaría saber tu opinión al respecto de esto, de esas dos cosas. Sí, claro que sí, Gustavo. Creo que sí, me pasé algunas cosas muy rápido porque la intención es como abordar varias cuestiones que se me vayan preguntando y ir matizando. Con relación a la emisión de visas, Gustavo, más que el Congreso, ya es una
pues ahora sí, un reglamento, una ley que ya está instrumentada en la cual de plano no hay un límite. Más bien aquí quien tiene la facultad de aprobar o desaprobar es el Departamento de Trabajo y el Departamento de Estado. No hay un límite, no hay un límite, así está estipulado, o sea, no hay un tope para que se emitan. Ahora, ¿quiénes pueden tener estas visas? Es una pregunta muy importante e interesante. Pues como tú mencionabas, yo, por ejemplo, aprovecho para mencionar, yo me involucré, por eso conozco el proceso también de principio a fin. Yo me involucré como trabajador agrícola con visa H2A. Entonces, yo, Roberto, pues no acudí al consulado, yo tuve que ver cómo involucrarme, tuve que ver a dónde recurrir. Entonces, aquí lo que procede es de que en la teoría, o como está estipulado el programa, es un acuerdo directo entre empleador y trabajador, pero en la práctica eso casi no sucede. Entonces, ¿a quiénes recurren estos empleadores? Pues a intermediarios o a agencias contratistas de empleo temporal o conocidos. Entonces, es así como se hace como el vínculo de contrato en sí, pero para ello, como mencionaba en un principio, primero el empleador tiene que comprobar que requiere de esta mano de obra, de estos trabajadores, ya sean 5, sean 10, sean 20. Cuando al empleador se le autoriza, él inmediatamente pues ya gira la relación con el trabajador, o en este caso con los intermediarios o agencias. En este caso yo me fui con un intermediario, yo me contraté con un intermediario y para ello pues tuve que decirle que quería ir a trabajar. Entonces, pues lo que él me dijo fue, pues hay que reunir estos requisitos. Por ejemplo, para participar en esta modalidad de migración, uno no tiene que tener un antecedente migratorio como, pues más que como indocumentado, el haber cometido una infracción en Estados Unidos. Y es así como el intermediario o la agencia te piden este requisito porque es clave a la hora del proceso de trámite en el consulado. Ahí es donde se te hacen varias preguntas y ahí es donde se te puede cancelar la visa. No que no tengas acceso, sino que te la cancelan por alguna anomalía. Y es así como muchos se contratan a través de un intermediario o a través de alguna agencia. Pero cabe mencionar y precisar que no solo basta con contar los requisitos de documentación, sino con el perfil como trabajador agrícola. Es decir, es un trabajo súper complicado para emplearse allá y demandante, obviamente. Y no he mencionado, pero hemos tenido más datos de mano de obra masculina en el programa de visas H2A, porque el trabajo es muy explotable en Estados Unidos. Entonces, regularmente son hombres. Tiene muchas similitudes a lo que sucedía con el programa Bracero, solo que aquí el trabajador tiene que recurrir con intermediarios, con agencias, y de esa manera puede contratarse. Otra cosa, estos trabajadores no tienen un empleo seguro. Mucho depende de su desempeño, mucho depende de su conducta, de la relación que mantenga con el empleador, con la agencia, con el intermediario para seguir siendo contratados. Y relaciono un poco esto con la pregunta que tú me hacías. ¿Es posible que estos trabajadores sustituyan o suplan a los trabajadores indocumentados que sean deportados y que están empleándose en el trabajo agrícola? Pues mira, de entrada, Gustavo, yo desconozco la cifra de los trabajadores indocumentados que estén empleándose en el trabajo agrícola. Lo que sí he observado y lo que sí veo es que la tendencia de Donald Trump, y no solo de Trump, del mismo Biden, de los que antecedieron a Biden, el mismo Trump, pues la tendencia ha sido como apostar por esta mano de obra regularizada. Pero no es casual, es como una necesidad de las agroindustrias. ¿Por qué? Porque esta mano de obra es una mano de obra, como le han llamado algunos colegas, cautiva. Es decir, son trabajadores que van directamente al trabajo. No son trabajadores que van a trabajar cuando se les pegue la gana. No, ellos están sujetos a días de trabajo. La rutina, como yo mismo la viví, es casa, trabajo, casa, trabajo. Las jornadas inician 6, 7 de la mañana y están terminando 5, 6, 7, 8 de la noche, dependiendo de la demanda del mercado de trabajo. Entonces, la dinámica es distinta.
Y algo que les ha gustado a estos empleadores es que estos trabajadores, pues de alguna manera son leales, es decir, no los dejan en plena siembra, cosecha, pizca, son leales y aparte son flexibles, es decir, que los pueden rotar en distintos trabajos y pues de alguna manera son sumisos porque no se rebelan y como no cuentan con el apoyo de algún sindicato, del mismo gobierno, pues tienen que acatar las órdenes a como de lugar. Ahora nos cuestionaremos, ¿y cómo es que siguen migrando, contratándose de esa manera si son explotados, si no tienen apoyo médico o no tienen apoyo de algún sindicato? Pues porque es redituable. O sea, ganar allá en una hora de trabajo es lo que se gana aquí en un día en México, ganar en una semana es lo que tú ganas aquí en México en un mes, entonces es redituable a pesar de la explotación que se vive en Estados Unidos. Entonces, hay varias cosas que van explicando esto y que voy relacionando un poco a lo que yo y Ramón hemos detectado, que también mucho tiene que ver las políticas neoliberales instrumentadas en México desde los 80s, 90s, y que han incidido en esto que le han denominado algunos autores como un proceso de desagrarización. Es decir, hace rato estaba en un seminario donde nos compartía María Antonieta Barrón, de que ella en campo en los 90s iba a buscar campesinos y encontró jornaleros, pues es algo que empezó a ocurrir en todo el país y que ahora es cada vez evidente de que los campesinos sean jornalerizados, ¿no? Entonces, es un fenómeno que comienza a expandirse mayormente. Bueno, pues muchas gracias. Comachuén y San Nicolás de los Agustinos son las dos comunidades, los dos pueblos donde ustedes, tú y Ramón, han estado trabajando, tratando de compararlos. Y me gustaría que nos plantearas en esta tarde cuáles son los puntos en común, las diferencias más importantes entre la migración purépecha de Comachuén y la de los ejidatarios desagrarizados de San Nicolás de los Agustinos en Guanajuato. Bueno, voy a iniciar un poco con Comachuén, que es más mi caso de estudio, y voy a referir un poco menos con el caso de estudio de Ramón. Comachuén es una comunidad indígena que tiene una población de alrededor de 10,000 habitantes. Es una comunidad con una historia migrante que se remonta desde la época posrevolucionaria y después con el programa Bracero, la migración indocumentada y ahora con la migración por contrato. Una de las similitudes que encontramos en los dos casos de estudio es de que hay una transición en la modalidad de migración. En Comachuén se presenta a mediados del 2000 y en el caso de San Nicolás se va a presentar a mediados de 2015, casi una década después. San Nicolás de los Agustinos tiene una población más amplia, alrededor de 15,000, por ahí más o menos oscilan sus habitantes de ejidatarios. Y a diferencia de Comachuén, pues es interesante cómo San Nicolás tiene un flujo migratorio de trabajadores agrícolas teniendo tierras parcelarias muy buenas para la producción. Sin embargo, con estas políticas neoliberales, pues muy pocos grupos fueron los que pudieron insertarse en el mercado laboral de la agroindustria y el otro sector pues quedó excluido. Entonces tuvieron que buscar opciones laborales y una de ellas fue también la migración por contrato. En Comachuén, varios fueron los factores que dieron lugar a la transición de la migración indocumentada a la contratada. Antes de referir eso, quisiera mencionar que en la región purépecha, en donde se encuentra Comachuén, el fenómeno de la migración por contrato figuró en los 90s. Y como mencionaba yo en las gráficas y señalaba, el flujo era muy esporádico, porque no era la primera opción. Y según los datos de campo, para la década de los 90s y ya casi a principios del 2000, era más conveniente migrar como indocumentado. ¿Por qué? Porque los purépechas no buscaban emplearse en el trabajo agrícola, porque es de lo más, pues, forzado, ¿no? Entonces, y aparte no era muy bien pagado cuando eran indocumentados. Entonces ellos optaban más bien por emplearse en el trabajo de la construcción, que era mejor pagado,
con el trabajo de fábricas. Pero con la caída de las Torres Gemelas, la crisis de 2008, acá se abarataron los muebles rústicos, fueron varios factores, el conflicto y la disputa por tierras con pueblos vecinos, que dieron lugar a una transición en la modalidad de migración para finales de 2008. Una transición que también se va a dar de manera coyuntural porque van a jugar un papel importante estas figuras que yo denomino como intermediarios internacionales. Es decir, que contratan trabajadores para llevarlos a Estados Unidos, es decir, que no solo reclutan, contratan, sino que colaboran en el proceso de gestión de visa y migran junto con ellos a Estados Unidos e incluso retornan con ellos. Entonces, estas figuras van a jugar un papel importante, pero estas figuras tuvieron su antecedente como trabajadores contratados, es decir, ya tenían un vínculo con los empleadores. Entonces, estos van a ser unos canales de comunicación muy importantes que, como tú señalabas, Gustavo, a veces han sido, pues sí, catalogados como personas que han abusado o que se han aprovechado de esta migración, pero en realidad han jugado un papel muy importante en esta conexión del mercado laboral. En el caso de Comayagüela, los intermediarios van a jugar un papel muy importante. Caso contrario, en San Nicolás de los Agustinos, allá están teniendo un papel importante las agencias privadas de empleo temporal y los intermediarios. Allá han tenido más eco las agencias que no son de San Nicolás, sino que son de Celaya o algunos otros municipios aledaños. Entonces, allí Ramón ha encontrado que los trabajadores han tenido una mejor opción para ellos migrar con las agencias porque de alguna manera les brindan seguir migrando, perdón, cada temporada. En cambio, un intermediario no les garantiza. Al parecer, las agencias han tenido una buena conexión con los empleadores. Caso contrario, en Comayagüela no. Los intermediarios son los que están teniendo un papel importante. Por ejemplo, Comayagüela tiene un flujo migratorio de alrededor de 400 trabajadores H2A, no contando los H2B, que también estimo que son alrededor de 50 o 100. En el caso de San Nicolás también hay un flujo similar, que son alrededor de 300 trabajadores H2A. En el caso de San Nicolás, otra cuestión que está relacionado es que también van a Canadá a través del programa de trabajadores temporales agrícolas, y también están utilizando la modalidad de migrar con visa de turista, pero para emplearse en otros trabajos. Utilizan solo como trampolín la visa de turista. Ramón nos hubiera ayudado a profundizar más esa cuestión, pero es importante ir señalando las similitudes y diferencias. Entonces, resumiendo, Comayagüela tiene una trayectoria más amplia en esta modalidad de migración y más consolidada. Por ejemplo, el flujo mayor se dirige directamente al estado de Nueva York, particularmente a Elba. En el caso de Ramón ha documentado que se están yendo a Carolina del Norte, que se están yendo a Florida, Arkansas. En Comayagüela, Nueva York es el punto central, aunque también van a Arkansas, a Florida, a Kentucky. Entonces, cada quien ha encontrado sus mercados laborales. Una cuestión que hemos debatido y contrastado con Ramón es que San Nicolás, siendo una población mestiza, ejidataria, Ramón detecta que no hay un punto de comunidad, es decir, los trabajadores invierten sus remesas en uso personal. Caso contrario, en Comayagüela, al tener una migración más consolidada, un circuito migratorio más consolidado, los migrantes se han involucrado directamente con la comunidad en aportes a la iglesia, al sector educativo, a la misma comunidad. Han invertido alrededor de 6, 7 millones en conjunto, no contando los aportes que hacen de manera grupal o individual para el subsidio de fiestas tradicionales. Por ejemplo, en Comayagüela, las fiestas han crecido de manera muy significativa, las no tradicionales. Por ejemplo, la fiesta al Niño Dios y a San Judas Tadeo. Son fiestas que no son comunitarias u obligadas en las que se aporta en conjunto, sino que son de alguna manera voluntarias, pero son fiestas que han rebasado el festejo a las tradicionales,
que son a la Virgen de la Candelaria y a la Virgen de la Asunción. Entonces, ese ha sido un contraste muy significativo e interesante que hemos visto con Ramón. No sé ahorita si quisieras que ahondara en alguna otra cuestión, Gustavo. Sí, sí, muchas gracias, Roberto. Justamente era eso, pero antes era eso de la remesa lo que te quería plantear. Pero antes de eso, mira, José Luis Safo está comentando que el, el- este modelo de trabajo contratado le ahorra los costos al agricultor, al empleador en los Estados Unidos, ¿no? Es una especie de, digamos, de subsidio de nuestra economía respecto a la de los Estados Unidos y en particular respecto a la de estas empresas que contratan a los trabajadores agrícolas. Eh, el título de tu tesis en el doctorado, me acuerdo, es 1000 veces contratado que indocumentado o algo así se llama, ¿no? Que de mojado, ¿Cómo? que de mojado. 1000 veces mejor contratado que de mojado. Eh, y yo me pregunto si no habrá, digamos, eh, ventajas de los dos lados, al productor, al que los contratan las empresas, obviamente le conviene, primero porque tiene trabajadores y luego por las características que has dicho tú, no, no, la docilidad, la autoexplotación, el trabajo hasta, hasta ya no poder, porque como se les paga frecuentemente a destajo, pues tratan de obtener lo mayor posible por jornada laboral. Eh, pero las condiciones en las que estarían migrando como indocumentados son, al parecer, algo, tienen ya un costo, esta migración indocumentada tiene un costo ya que muchos no están dispuestos a pagar. Primero, como riesgo personal, como riesgo incluso de perder la vida, ¿no? Claro. Y luego están otros riesgos emocionales, en fin, que son costos. Yo me pregunto si los trabajadores de Comachuen se ponen a hacer este tipo de, de como lo dijera, eh, de negociación interna respecto al costo-beneficio de migrar o no con contrato, con todo lo que implica, o oyéndose como indocumentados con todo lo que implica. Sí, sí, claro, Gustavo. Pues creo que parte de la consolidación de esta migración por contrato, pues es esa negociación interna, familiar, grupal, en la cual pues miden los costos de migrar como indocumentado y los costos de migrar como trabajador contratado. Claro que sí. Ahorita dicen ellos que cobran alrededor de $10,000 para migrar como indocumentado. Entonces, si tú haces tus cuentas, pues con eso quizás ya andas construyendo la casa, ¿no? Entonces, porque no tienes esa seguridad de que puedas pasar o no. Aparte de ello, hay riesgos, creo que eso más bien, Gustavo, sería otra de las preguntas, de que ahora no basta con cruzar Estados Unidos. Allá si no tienes un mercado laboral o un lugar donde puedas tener un trabajo que te garantice estabilidad laboral, pues no tiene sentido estar como migrante indocumentado. Entonces creo que en el caso de Comachuén, a diferencia de otras comunidades como Cherán, que tiene una migración mucho más consolidada, que tiene una migración donde ya hay generaciones viviendo allá, pues permiten esas redes, ¿no? En la cual invitan al pariente, al vecino, aunque sea indocumentado, pero le garantizan allá un hogar y un trabajo. En el caso de Comachuén, no alcanzaron a fortalecerse esas redes sociales, a pesar de tener una migración desde los 90s y 80s con la indocumentada. Y muchos no tampoco alcanzaron a arreglar su estatus con IRCA. Entonces, por eso es que en Comachuén ha funcionado la migración por contrato, pero también el papel que están realizando los intermediarios, yo pienso que facilitan mucho,
porque estos trabajadores ya no tienen, ahora sí, la complicación de ir a tocar puertas y que les digan, sí te contrato, pero yo te hablo, ¿no? Acá en el caso de Comachén yo veo que hay mucha garantía porque estas figuras pues son de la misma localidad, entonces si no me está hablando pues voy y le recuerdo, ¿no? Pero si yo voy a Cherán, a La Cañada o a otro estado con una agencia, pues lo más lógico es que sea sí o no. Entonces en Comachuén de alguna manera también ha funcionado el que los trabajadores han respondido y como que se ha creado un estilo de la migración, Gustavo, un estilo de migración porque estamos hablando de una modalidad de migración que ya ha rebasado los 15 o 20 años ya como práctica, pero consolidada, consolidada ya 15 años. Entonces es un circuito migratorio que ya se consolidó, que ya ha tomado fuerza y que parte de esas negociaciones pues ya están bien establecidas. Entonces, son varios como factores que se interconectan, pero que eso a su vez ha incitado, Gustavo, y yo no sé si sea bueno o malo, que muchas personas jóvenes pues vean como una opción laboral importante, porque ahora la situación laboral en el país es muy precaria y complicada, o sea, egresar de una carrera hasta de un posgrado no garantiza un empleo, entonces muchos jóvenes se han involucrado en esta modalidad de migración porque esta modalidad de migración busca fuerza de trabajo productiva, jóvenes de 18 a 30 años principalmente. Y es un fenómeno que llama la atención porque pues pareciera que el país pues sigue sin establecer y crear estos empleos que tanto a veces están hablando en el discurso político de los gobiernos, ahora con la 4T. Bueno, Pero, corto aquí, Gustavo, Roberto, ya apareció Ramón por aquí. sí, Roberto, ¿podrías dejar de compartir tu PowerPoint, por favor? Sí, claro. Y sí, aprovechando que finalmente se pudo conectar Ramón, a mí me gustaría preguntarle de una vez, ya que está aquí, eh, yo leí un documento que ustedes dos escribieron que mandaron a dictaminar para una publicación y son evidentes las diferencias entre esta comunidad purépecha y, y el ejido de Guanajuato en el que trabaja Ramón. Pero a mí me gustaría ahora que nos platicara un poco la diferencia que hay en los procesos de contratación, porque ya José Ramón, Roberto nos ha hablado de Comachuén y cómo hay un contratista que pues organiza a los trabajadores y se los lleva, pero yo entiendo que en este ejido donde tú trabajas, las cosas son diferentes, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de eso, estas diferencias que hay y dónde tú ves que haya más, eh, y si ves que esas diferencias son más positivas o negativas en uno u otro lado? Bueno, en el caso bueno, antes que nada, una disculpa porque no me pude conectar antes. Ya ven que la tecnología no tiene conciencia a veces y me pasó esta vez a mí. Bueno, pues la migración en el ejido San Nicolás pues es de larga data, pero cobró auge a partir de los décadas de los 90. Yo lo ubico en el contexto del neoliberalismo y de que la agricultura se empezó a mecanizar y a tecnificar. Lejos de, de alcanzarse los empleos que se proyectaron desde la vía gubernamental, creó un desempleo masivo, ya que la mano de obra pues, fue sustituida por los paquetes tecnológicos y por la mecanización agrícola. Esto incidió en que los migrantes eh, se fueran en un primer momento de forma ilegal. Y posteriormente, al restringirse la frontera en el 2001 con el atentado de las Torres Gemelas y el alto costo que les cobraron por cruzar, optaron por la migración por contrato. Sin embargo, el auge de la migración por contrato se dio a partir de que Trump entró a la presidencia en su primer periodo. Eh, para los jornaleros agrícolas y ejidatarios que se dedicaban a producir su parcela, pues fue más viable recurrir a la migración por contrato. Esta se realiza a través de intermediarios y de agencias privadas.
La minoría recurre con intermediarios porque se necesitan estar recomendados por otro migrante que ya previamente esté contratado con este contratista, y es muy difícil que alguien te haga el favor de recomendarte, solamente que sean amistades muy cercanas o familiares pues muy cercanos. Es así que, a diferencia de Comachuén, en donde la mayoría recurre con intermediarios, acá acuden a una agencia privada que se localiza en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Eh, Al acudir con la agencia privada, pues no necesitan carta de recomendación, simplemente acuden y reúnen los requisitos que les solicitan, que es pues, su pasaporte, que no hayan migrado previamente de forma ilegal, este, les hacen examen médicos y que les solicitan alrededor de $1,000 para el proceso de visado y para los viáticos mismos que pues les son reembolsados ya cuando comienzan a laborar. Eh, eh, Acudir con un intermediario tiene ventajas y desventajas. Los que acuden con un intermediario tienen asegurado ir cada año a Estados Unidos. Esa es la garantía que tienen ellos. Sin embargo, con la agencia privada no. Eso depende de las empresas que solicitan trabajadores. Hay veces que necesitan menos, entonces hay veces que no requieren de ellos. Entonces no tienen una seguridad de que cada año los manden llamar. Eh, Según pude indagar, esta agencia privada es la conexión con las agroindustrias de Estados Unidos. Las agroindustrias le dicen a la agencia privada: necesito cierto número de trabajadores para cierto estado. Entonces la agencia privada se encarga de reclutar a los migrantes y enviarlos a Estados Unidos. Eh, Regularmente acuden a los estados de Washington, Carolina y California a trabajar ahí, y casi todos pues se emplean como jornaleros agrícolas. Muy pocos los que van a las ciudades a trabajar como a las yardas. La mayoría trabaja ahí como jornaleros agrícolas, y es por eso que la mayoría ocurre con esta agencia privada, porque les da esas facilidades de cada año pues poder hacer su trámite y poder acudir o ser considerados para que se los lleven contratados. Muchas gracias. Eventos tan triviales como puede ser, por ejemplo, la introducción de la televisión a comunidades donde no había televisión, irrumpen o rompen la, ¿cómo dijera? Irrumpen en la vida social de estas comunidades y disturban relaciones, ideas, la cosmovisión, incluso. Yo me pregunto, estos cientos de trabajadores que van hasta Nueva York, que van a Florida, que van a las Carolinas y que regresan porque están obligados a regresar y que van cada año durante buena parte de su vida laboral, y que traen, como es natural, porque ese es el objetivo de migrar, pues traen dólares, traen o mandan eso que se llama en la jerga remesas. Yo me pregunto, todas estas idas y vueltas a este contacto con estas otras culturas en los Estados Unidos, el influjo de dinero a través de las remesas a estas comunidades, a esos pueblos, ¿tiene algún tipo de consecuencia cultural, familiar, obviamente económica? Yo creo que sí, pero social, religiosa, que sea diferente? Primero que sea eh, como, digamos, consecuencias de la migración, aunque yo estoy seguro, porque así lo he discutido muchas veces, que la migración es una variable más entre muchas otras variables que afectan a las comunidades. Pero en este caso, a mí me parece que todo esto que he referido tienen algún tipo de impacto mucho más fuerte que en otras comunidades.
pero no lo sé con certeza y es por eso que se los pregunto. Rápidamente, Gustavo, y contestando un poco las preguntas que nos hace José Luis en el chat, pues una consecuencia que pudiéramos observar es que estos trabajadores se van, pues ahora sí, acabando físicamente, en una cuestión de la salud. Una cuestión en la salud que ha hecho ya que muchos padezcan después de 5 o 10 años de un ida y vuelta. Otra consecuencia que pudiéramos considerar que está incidiendo, pues es una desigualdad en las comunidades de estudio, localidades, ¿no? Donde estos migrantes han logrado obtener un poder adquisitivo y que obviamente les ha permitido asumir cargos que quizás no lo puede asumir otra persona que no tiene con un poder adquisitivo económico. Otra cuestión sería de la poca atención que tienen con la familia, ¿no? Los hijos, porque pues son migrantes que van puede ser de 2 a 7, 8, 9 meses, entonces están en realidad 2, 3 meses, periodos que no son suficientes para brindarles apoyo, guía, y lo digo porque he estado trabajando otras cuestiones y una de las partes que he encontrado trabajando con jóvenes adolescentes es de que dicen, es que no está casi mi papá, casi no está, nunca está, entonces, pues ha habido varias secuelas que quizás no todas son directamente de la migración, pero que están incidiendo, ¿no? Para bien y para mal, porque para el caso positivo, pues yo veo que gracias a esta migración por contrato sobreviven pueblos como Comachuén, en donde no solo se revitaliza la economía, sino que muchas familias han mejorado en su calidad de vida, entonces, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces es algo que habría que seguir indagando a profundidad. Yo quiero intervenir. Bueno, en el caso del ejido de San Nicolás de los Agustinos, que se ubica en Guanajuato, eh, existen impactos positivos y negativos. Los positivos son que a nivel local se refleja un mayor crecimiento económico, dadas las remesas que se envían a Estados Unidos. Estas pues se reflejan tanto en el nivel individual como en el colectivo, pero principalmente en el individual con la remodelación de casas que se han hecho en el ejido, eh, con la creación de nuevos negocios, el impulso de negocios locales, lo cual ha revitalizado la compraventa de mercancías a nivel local. También algunos han invertido en agricultura, muy pocos. Esos serían los positivos que yo veo, pero creo que los negativos aún son aún más. Los negativos se perciben en que los ejidatarios ya no quieren producir sus parcelas. Por el alto costo de los insumos, el bajo precio de sus cosechas, prefieren migrar contratados y rentar su parcela. Entonces, a nivel local, esto ha llevado a una pérdida de identidad de los ejidatarios hacia el ejido. Ya no asisten a las asambleas, ya no participan en los derechos y obligaciones que les corresponden a nivel local. Y esto ha llevado a lo que yo he llamado pues una desagralización o una pérdida del tejido social a nivel local, a nivel comunitario. Es así que la agricultura y los recursos naturales, lo que es la tierra y el agua, se ha centrado en un grupo de agroempresarios, algunos de ellos exmigrantes que retornaron al ejido ya jubilados, invirtieron en la actividad agrícola, con lo cual se dio una rotación de cultivos de granos básicos a hortalizas. Entonces esto ha incidido en que la mayoría de los ejidatarios esté rentando o vendiendo su parcela y existe un proceso pues, de desarraigo hacia el ejido. Ya el interés no existe en producir ni trabajar, sino en migrar contratados. Eh, eh, entonces creo que esta es una consecuencia pues, negativa muy importante que se observa a nivel local. La migración ya no es como una cuenta, sino que se ha convertido en su principal sustento económico a nivel local, tanto de ejidatarios como de los jornaleros agrícolas. Bien, pues, muchas gracias. Pues estamos terminando esta charla, pero antes de terminar y de plantearles una última pregunta, me gustaría saber si alguien de los que están conectados o de los que están en el otro chat quisieran preguntarles algo, comentar algo. Yo, Gustavo, Marta Camarena. gracias, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, no sé cuál de los dos me pueda contestar con esto de la visa H2A.
y de lo que, por las cifras que manejan, pareciera que esa fuera la salida para que no hubiera, pareciera, por eso quiero saber la opinión de ustedes, para que no hubiera migración ilegal, por el hecho pues de toda la problemática en la que ellos han padecido, pero sobre todo ahorita ante las circunstancias de la nueva política de Trump. Precisamente son dos preguntas, que si esa podría ser la solución, y la otra, si a pesar de las políticas actuales de Trump, el programa sigue vigente y si puede extenderse ese programa. Esto. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar algo? No, a ver, Roberto, Ramón. Rápidamente, pues sí, Marta, gracias por la pregunta, y muy interesante y muy reflexiva. Pareciera que esta sería o debería ser la tendencia. Se ha escuchado muy padre esta conversación y este aumento de visas, pero dentro de este programa hay muchas irregularidades también. Entonces, pues pareciera que más bien es un programa que se adecua a las necesidades de los empleadores, porque no pagan antigüedad, porque no se les exige una situación de pago cuando hay una cuestión de gravedad, no son supervisados de manera minuciosa, o sea, no que no existan las leyes o reglamentos, pero no se les supervisa de manera muy minuciosa, y más aún cuando no hay participación de un lado, es decir, del gobierno mexicano, que incidiera con mayor fuerza. Entonces, esa es una triste realidad. Otra, lo más probable que este programa vaya a la alza, porque el discurso ha sido claro, el de Trump, y la realidad es evidente. A esto se le apuesta que no puede ser la solución de toda la necesidad de la mano de obra en Estados Unidos, pero creo que por aquí le están apostando. Entonces, habría que visibilizar este programa, habría que poner mayor atención desde la academia, desde la política, desde organizaciones, y ver qué se puede hacer para mejorar o para adecuar un poco las condiciones de sus trabajadores, porque creo que Estados Unidos los requiere y México los requiere también. O sea, es algo mutuo. Estados Unidos quiere mano de obra y México quiere remesas, ¿no? Entonces, pienso que más bien habría que hacer algo por acomodar mejor la situación de este programa. ¿Sí? Adelante, Ramón. Sí, bueno, también en ese sentido, del lado de los trabajadores mexicanos, les es más viable migrar contratados que como anteriormente lo hacían de forma ilegal por el alto costo de lo que les cobran los que les llaman los coyotes, y porque ya no tienen los migrantes que entrevisté, a ellos les interesa retornar cada año y estar cerca de sus familias. Entonces, migrar contratados les permite esta opción de estar regresando cada año. Y entonces, para ellos, este programa de contratados, pues es muy benévolo, ¿no? Para ellos, para sus necesidades, sobre todo, como comentaba, poder retornar cada año al ejido o a la comunidad de Comachuén. Bueno, miren, colegas, compañeros, amigos, estamos viviendo tiempos interesantes, muy interesantes, y estos tiempos interesantes se van a estar viendo reflejados en este fenómeno social que es tan cambiante, tan dinámico, que responde muy rápidamente a las coyunturas económicas, a las coyunturas sociales, a las coyunturas económicas en ambos lados de la frontera. Entonces, como problema de investigación, como campo de investigación, pues es un campo fascinante, ¿no? Por lo dinámico que es. Yo creo que estamos atestiguando cambios muy importantes en la dinámica migratoria, cambios que incluso cambian, se suceden, digamos, pues prácticamente de un día para otro, ¿no? Un día decide la presidenta mandar a 15,000 o 10,000 guardias nacionales a la frontera y el flujo se detiene porque se detiene. Lo mismo Trump manda 1,500 soldados o 3,000 policías
o el gobernador de Texas pone sus boyas con picos y la migración pues se detiene, el flujo se detiene. O se recrudece el sentimiento antimigrante en los Estados Unidos, por ejemplo, o los sentimientos xenofóbicos en México, y eso tiene un impacto inmediato en los flujos migratorios. Entonces, como analistas, incluso como ciudadanos de este siglo XXI, estamos atestiguando estos cambios tan dinámicos, tan importantes en la dinámica migratoria y que no se va a detener. No se van a detener. La política migratoria de los Estados Unidos se va a hacer cada vez más antiinmigrante. La política migratoria de México va a ser cada vez más pragmática, respondiendo a coyunturas internas, pero también internacionales, principalmente en la relación con los Estados Unidos. Entonces, insisto, como sociólogos, como antropólogos, como analistas de la realidad social, estamos digamos, híjole, no me gustaría decir esto, pero como dijo AMLO, nos cae como anillo al dedo, ¿no? Para analizar este fenómeno tan complejo, tan dinámico, con tantas variables que están interviniendo. Y por eso los invitamos a que nos continúen escuchando, que continúen sintonizándonos, conectándose o viendo las grabaciones en el canal de YouTube de Nor Parikuni, porque seguiremos cada mes con una sesión de este conversatorio con los temas más relevantes, más acuciantes, más ¿cómo Actuales, ¿Qué dijiste, Marta? actuales, Más, más actuales, por sí. los del momento. Perdón, un comentario porque se me pasó decírselos. Es que ese modelo de contratación que acaban de comentar, de la visa que acaban de comentar, piénsenlo, pero se parece mucho al outsourcing obrero que están utilizando las empresas aquí, Claro. donde ya los obreros no generan derechos. Pero aquí en México, el problema es que aquí, ¿sí? Aquí en México ya no generan derechos. Ya El problema no es solamente en México, Marta, es un problema bueno, del capitalismo pero actual. yo me refería pues por lo de nuestros migrantes que van allá y ya se van contratados con eso. Pero aquí, y allá les pagan en dólares. Aquí no, aquí les pagan en pesos y nada más son los 3 meses y luego ya si quieren, o sea, tratan de no generar antigüedad ni derechos, nada de eso. Entonces, nada más lo dejo así como ustedes que son tan investigadores en eso. Yo haré mi tarea también, pero está muy parecido, demasiado, Pues allá y acá. está muy parecido porque ese es el modelo del capitalismo actual, el modelo flexible de flexibilidad en el trabajo, donde quien se tiene que adaptar a las nuevas condiciones, pues es el trabajador. Y el capital también, pero con otras condiciones, desde luego, ¿no? Unas condiciones que les facilitan la explotación y la maximización de sus ganancias. Pues muchas gracias, Marta, muchas gracias a quienes se han conectado, muchas gracias, Roberto, Ramón, por su intervención. Y como les digo, pues escríbanos a norparicuni@gmail.com para recibir información de cuándo y qué temas son los que trataremos en lo que resta del año, donde vamos a tener, queremos tener una sesión de estas al mes. Entonces vamos a tener ya varias, tenemos ya un programa con los temas y los invitados que tendremos. Entonces conéctense, escríbanos y recomienden que vean las grabaciones en el canal de YouTube de Nor Parikuni. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.